Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una clase que es la introducción a la medicina tradicional china, con el título que le puse que es el viaje al equilibrio, que después de la clase van a entender por qué le puse este título. Mi nombre es Kevin Xu, yo soy médico egresado de la Universidad de Buenos Aires y también he ejercido más de 10 años de medicina tradicional china. Bien. Para empezar, tenemos que conocer un poquito más sobre la medicina tradicional china. Es una medicina alternativa complementaria que tiene más de 2000 años de historia. En 2010 es reconocido por la UNESCO como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y es una técnica efectiva para tratar más de 50 enfermedades y desórdenes. En países como China, Brasil, México, Portugal y Estados Unidos es practicado en hospitales, lugares públicos y está formado como parte del salud público de esos países. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, en primer lugar, ¿qué es la medicina china? En segundo lugar, los conceptos claves de la medicina china. En tercer lugar, ¿qué pasa cuando nos enfermamos? Y por último, las herramientas terapéuticas. Bien, para empezar, ¿qué es la medicina china? Para esto tenemos que recurrir a lo que es el taoísmo. Para el pensamiento chino, el universo es un gran organismo, un gran sistema que está integrado por infinitos subsistemas que están relacionados y están interconectados entre sí mediante un movimiento equilibrado y fluctuante. A dicho flujo que da origen al universo se le llama el Tao. El Tao representa lo que es el principio absoluto y el origen. Del Tao se engendra la dualidad inicial, que es el yin y el yang, y que está presente en toda la expresión material e inmaterial. Decimos en una frase famosa del taoísmo que es el Tao produjo al uno, el uno produjo al 2 y el 2 produjo al 3 y el 3 produjo todas las causas. ¿Qué significa eso? Bien, el Tao produjo al uno, que es el Chi, que es la energía vital del universo. El uno produjo al 2, que es la dualidad que mencionamos, que es el Yin y el Yang. Y el 2 produjo al 3, que es el tercer componente, es el chi en movimiento. Y a partir del chi en movimiento se produjo el resto de la cosa del universo. Ahora bien, la medicina china combina muchas teorías del taoísmo, enfatiza lo que es la armonía con la naturaleza, el equilibrio yin-yang y también la visión holística del cuerpo con el entorno, ¿sí? Pero también recibe influencias como de otras corrientes filosóficas como el confucianismo, que se centra en lo que es la ética, que el médico debe actuar con benevolencia y los pacientes con compasión, ¿sí? Y la conexión entre lo que es la salud y el comportamiento humano resalta también la importancia de lo que es el equilibrio emocional, la moderación de los hábitos de la vida, promueve lo que es la moralidad y la conducta adecuada que puede influir en lo que es la salud y la longevidad. Por el otro lado, también recibe influencias del budismo, que se enfoca mucho a lo que es la mente, la meditación, las dietas terapéuticas. Sabemos que los monjes budistas son vegetarianos, también promovieron la meditación para la sanación y también a lo fundamental que tienen los budistas, que tiene el principio de la no violencia, no matar ni causar daño a otros seres. Bien, acá les traje un cuadro comparativo en lo que es la medicina china con la occidental. En primer lugar, tenemos el enfoque general, que la medicina oriental tiene una visión más holística, ve al cuerpo como un todo integrado. En cambio, en la occidental es más analítico, se enfoca en sistemas, enfermedades aisladas. La visión de la enfermedad en medicina china se entiende como un desequilibrio entre el qi
del yin y el yang que vamos a desarrollar más tarde. En medicina occidental habla de lo que es la presencia de agentes patógenos, alteraciones estructurales o químicas. Dentro de lo que es tratamiento, la medicina oriental aporta lo que es la acupuntura, la fitoterapia, el moxibustión, las dietas terapéuticas, el qigong o el tai chi. Y la occidental, bueno, como todos sabemos, la utilización de fármacos, cirugía, rehabilitación, etc. Bien, el tiempo de tratamiento, es bien saber que la medicación tiene una actuación rápida, ya que básicamente enfoca en lo que son los síntomas inmediatos, y en medicina oriental es gradual y busca cambios más duraderos. Por eso siempre decimos que se busca la resolución desde el raíz del problema, y eso lleva tiempo. También es equivalente al tiempo de evolución de la enfermedad también. Cuanto mayor tiempo es la evolución, más largo va a ser el tratamiento. Esto no siempre es proporcional, pero en la mayoría de los casos son así. Bien, la prevención en medicina oriental es esencial, busca mantener lo que es el equilibrio antes de que aparezca la enfermedad. Por eso en China se promueve mucho diferentes cuidados, diferentes alimentación beneficiosas para, digamos, prevenir que ocurran ciertas enfermedades en diferentes estaciones que tenemos que comer en cada estación para fortalecer las energías, que vamos a mencionar algo más tarde también. Y en medicina occidental, bueno, años de historia tenían menor énfasis en esto, pero está en una tendencia creciente, que está en aumento en las últimas décadas. Por último, la filosofía base, algo mencionamos antes, que la oriental está inspirado en lo que es la naturaleza, el ciclo, el equilibrio, el taoísmo, el budismo y el confucianismo. Y la medicina occidental es siempre basado en lo que es la evidencia científica y el método experimental. Bien, vamos a hablar ahora sobre algunos conceptos claves de la medicina china. En principio, algo fundamental que no tenemos que dejar de saber, que es el chi. Ahora bien, si me pregunta qué es el chi, bueno, es muy difícil de definirlo con una palabra, ya que es una sustancia que es inmaterial, pero que es esencial para el pensamiento chino. El ser humano es una réplica del universo, entonces rigen las mismas leyes, la misma energía que hay en el universo. En el ser humano se lo representa como un universo en miniatura. Por eso la misma energía que recorre, que habíamos hablado antes del Tao, el concepto del Chi, el Yin y el Yang, que son las leyes que rigen la naturaleza, lo mismo pasa en nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene diferentes propiedades y en diferentes circunstancias y contexto. El chi, posteriormente vamos a explicarlo más en detalle, pero tenemos diferentes tipos de chi. El chi, por ejemplo, el que nutre a nuestros cuerpos, el que va entre las arterias llevando los nutrientes a nuestros cuerpos, también conocido como el yin chi. Y después tenemos un chi que, mm, que actúa como una capa protectora sobre nuestro cuerpo, que es el wei chi, que, bueno, un concepto similar es el sistema inmune de medicina occidental. Bien, por último hablamos de tendencia al equilibrio, y siempre para que estemos sanos, el chi tiene que estar siempre en equilibrio. Ahora, cuando se produce un desequilibrio, ahí es donde produce las enfermedades. Ahora bien, ¿cómo se genera este chi? Bueno, si vemos en la letra chi en chino, esto es chino tradicional, ya que difiere un poco con el chino simplificado. El chino tradicional, la letra de chi está compuesta por dos partes. Tenemos la parte superior,
donde refleja, significa el chi propio del aire, y la parte de inferior o la parte interna, esto significa por sí solo arroz. Entonces, antiguamente se pensaba de que la energía vital del cuerpo está compuesto por algo inmaterial que es el aire, que es el aire que respiramos, y también por algo material, que es el arroz, que es la base de la alimentación de los chinos. Entonces, nuestra energía vital va a provenir del aire y de nuestra alimentación. Ergo, o sea, nuestra energía vital proviene de una parte fundamental que es el cuidado de la comida y también del aire que respiramos. Bien, ¿todos conocen este símbolo? Sí, me habrán dicho que sí, que lo habrán visto en muchos lugares. Este es el famoso símbolo del yin y el yang, también un símbolo muy representativo de lo que es el taoísmo. Vamos a explicar qué significa cada parte, cada estructura de este símbolo. Bien, en primer lugar es un círculo, ¿sí? Bien, perdón. Vamos a hablar primero lo que representa cada color, ¿sí? Bueno, entendemos que esto es un círculo. El círculo en realidad significa el todo, el universo, y la unidad dinámica de todas las cosas. Luego tenemos el color negro, que es el yin, que siempre representa la pasividad, la noche, el frío, la oscuridad, la tierra y lo femenino. Y por el otro lado tenemos lo blanco, que es el yang, que representa la actividad del día, el calor, la luz, el cielo y lo masculino. Ahora bien, cada parte, cada partecita del yin, cada partecita del yang contiene un puntito de su contrario, que es el yin dentro del yang y viceversa, que representa la interconexión entre ambos opuestos. Nada es 100% yin ni 100% yang, siempre hay un poco del otro dentro de cada uno, ¿sí? Por último, vemos que la línea divisoria no es una recta, sino que es una curva. Eso significa que el yin y yang está en constante cambio y se transforma uno en otro. Y esta transición es suave, gradual y nunca es abrupta, ¿sí? Esto siempre decimos, esto un ejemplo podría ser el día y la noche, en las diferentes estaciones. El yang, por ejemplo, puede ser el verano, el yin el invierno, y la suave transición, que son las dos estaciones del medio, que son otoño y primavera. Bien, pasamos a hablar un poquito sobre la teoría del Zhangfu, o también conocido como la teoría de los órganos corporales. Es otro concepto fundamental de la medicina china. Esto, a diferencia de la medicina occidental, no solo se limita a lo que es la anatomía, sino también considera sus funciones energéticas, emocionales y sus relaciones entre sí y el entorno, ¿sí? Los órganos yin se dividen en yin, ya que todos estos órganos almacenan y conservan sustancias vitales, como puede ser el chi, la sangre, líquidos corporales, la esencia. Y los órganos yang, que tienen que ver con las características yang, que es estar en movimiento, transformación, tienen que ver con el transporte, la digestión, y la excreción de los alimentos que ingerimos. Esta teoría es mucho más que solamente órganos simples, sino es una manera más profunda de entender cómo conecta el cuerpo con la mente, las emociones y el entorno. Y es muy importante entender las relaciones entre sí para luego entender los desequilibrios internos, el balance energético, las relaciones entre cada órgano yin y cada órgano yang, y a su vez su afección en lo que es la parte emocional, por ejemplo, y también nos sirve para entender el diagnóstico y el tratamiento, ya que, por ejemplo, en el caso de la acupuntura, lo que se busca es restaurar el equilibrio de estos órganos internos mediante diversos puntos de los meridianos, ya que
cuando un órgano se enferma se manifiesta hacia el exterior y mediante esos puntos podemos regular y restaurar ese equilibrio energético de diversos órganos. Pasamos a hablar sobre otra de las teorías fundamentales, otro de los pilares fundamentales de la medicina china, que es la teoría de los 5 elementos. Habla de que hay 5 elementos fundamentales en la Tierra y que existe relaciones entre ellos y forman 2 ciclos diferentes. Los 5 elementos son los que vemos acá: la madera, el fuego, la tierra, metal y el agua. Ahora vemos que hay 2 líneas, ¿no? Una forma estrellada y la otra es circular. Ahora, lo que forma lo que es el círculo es el ciclo de generación y lo que es la forma estrellada es el ciclo de control. ¿Qué significa el ciclo de generación? Bueno, recorre en sentido de reloj, ¿sí? Cada elemento nutre o genera el siguiente elemento para producir un equilibrio, que es el círculo que vemos, que es el mismo círculo del yin y el yang. Bien, decimos que el círculo en sentido reloj empieza con la madera. La madera genera fuego, ¿sí? Luego de que se quemara se convierte en cenizas. Las cenizas luego terminan en la tierra, ¿sí? La tierra es el lugar donde surgen los minerales, ¿sí? O los metales. Luego del metal puede condensar al agua. Y por último, el agua nutre a los árboles, formando así el ciclo de generación perfecta. Por adentro vemos la forma estrellada, conocido también como el ciclo de control. ¿Qué es el ciclo de control? Cada elemento modera y limita al otro para prevenir que haya exceso de energía, ¿sí? No es solamente generar el otro, no es solamente este ciclo en forma de círculo, sino el control interno es fundamental. Vieron que esto es como si fuese una estructura interna que soporta el círculo, ¿no? ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, la madera, las raíces de la madera penetran a la tierra, ¿sí? La tierra puede absorber el agua, el agua puede apagar el fuego, ¿sí? Y el fuego puede fundir al metal. Por último, el metal puede cortar la madera. Entonces así se forman 2 ciclos perfectamente conectados entre sí y controlados también. Ahora bien, ¿cómo se refleja esto en diferentes aspectos de la vida? Acá les traigo un cuadro que representa los 5 elementos en diferentes órganos, por ejemplo, relacionado también a diferentes emociones, estaciones, los 5 sabores, y así sucesivamente puede haber otras clasificaciones, ¿sí? Bien. Ahora bien, vamos a hablar de un poco qué pasa cuando nos enfermamos. Hemos dicho de que la salud siempre es el equilibrio del chi, el equilibrio entre el yin y el yang. Ahora, si hay alguna enfermedad, está producido como concepto general, es el desequilibrio de la energía, el desequilibrio entre el yin y el yang. Pero el desequilibrio también está subdividido en 2 cuestiones muy grandes. Lo que es la disminución de la energía vital, lo podemos interpretar como una baja en el sistema inmune, para entenderlo mejor, y la influencia de agentes patógenos, ¿sí? Los agentes patógenos acá no se refiere a los microorganismos, como por ejemplo las bacterias y el virus o los hongos cuando nos infectan, sino acá la influencia de los agentes patógenos en la antigua China se relacionó mucho con la naturaleza, ¿no? Uno de los agentes patógenos que puede ser la humedad, el viento, el frío y el calor, ¿sí? Siempre pongo el ejemplo de que uno por ejemplo, en verano, si se pone abajo de un aire acondicionado y se la pasa 2 horas recibiendo el aire frío, tarde o temprano se va a enfermar. Entonces, la agente patógena en este caso
es el viento frío, ¿sí? Ahora, la disminución de la energía vital, como mencioné antes, tiene que ver con una debilidad del sistema inmune, ¿sí? Ahora bien, el sistema inmune, la energía vital también se lo conoce como Chen Qi. Ahora, ¿qué factores em, intervienen en lo que es nuestra energía vital y qué factores pueden causar una disminución de esto? Bueno, factores como por ejemplo la alimentación es fundamental, los hábitos de la vida, el estado emocional y bueno, una parte que está ligado a la herencia, que es la constitución física, en que la energía no es solamente de lo que hacemos desde que nacemos, sino parte está formado antes de nacer, ¿sí? Eso está siempre ligado a la herencia y una parte lo reciben nuestras madres y padres. Bien, esto también es fundamental en lo que es la prevención, ¿no? Siempre hablamos de que las enfermedades siempre hay que prevenir antes de la enfermedad, siempre mejor prevenir que curar, ¿no? Y esto es un principio fundamental, lo que es la visión preventiva de la medicina china. Bien. Ahora bien, las enfermedades, dijimos, está dado por un déficit o un desequilibrio de energía, ¿sí? Pero las enfermedades se clasifican o se conocen como síndromes y se clasifican según tres estadios diferentes. En primer lugar, el estancamiento o la éstasis, que es el estancamiento es el bloqueo y el éstasis es el enlentecimiento de la energía. ¿Sí? Esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos dolor, una lumbalgia o un dolor lumbar, significa que hay un estancamiento, la circulación de energía en ese lugar se estancó. Entonces va a producir síntomas como por ejemplo dolor y una vez que se restaura ese flujo, ahí se va a aliviar el dolor. Bien. En segundo lugar tenemos el síndrome de plenitud y exceso. Un ejemplo es cuando nos enojamos o cuando estamos muy furiosos, decimos que hay mucha energía del hígado. Habíamos dicho que el hígado es el órgano de la ira. Entonces, cuando nos enojamos, hay mucha energía en exceso del yang del hígado. Y como todo aspecto yang, asciende. Entonces, esa energía va a subir, ¿no? Desde hígado para arriba, asciende hasta nuestra cabeza, generando mareos, dolor de cabeza, aumentando la presión arterial, causando visión borrosa, el hígado está conectado con los ojos. Bien, entonces eso es un síndrome de plenitud o exceso. Por último, tenemos deficiencia o insuficiencia de energía. Ocurre, por ejemplo, en pacientes añosos y gerontes que van perdiendo energía renal, ¿no? La energía renal parte viene de nuestros progenitores, pero uno a medida que pasa el tiempo lo va perdiendo hasta que nos morimos. Entonces, a medida que va perdiendo energía renal, se va a manifestar como por ejemplo en el pelo, nos volvemos con más canas, ya que el pelo es una expresión del riñón en nuestro cuerpo. Los oídos también están relacionados, uno de los órganos corporales que está relacionado con los riñones. Entonces, ¿qué pasa cuando envejecemos? Empezamos a escuchar menos, ¿sí? Perder la audición. ¿Sí? Eso es propio del síndrome de deficiencia o insuficiencia. Bien, por último vamos a hablar sobre las herramientas terapéuticas. Bien, ¿qué herramientas terapéuticas tenemos en medicina china? Bueno, la acupuntura, ¿sí? Que es la inserción de aguja en puntos específicos de los meridianos para restaurar el flujo energético. La fitoterapia, que es la medicina basada en hierbas medicinales, naturales. La moxibustión, que es la combustión del moxa en diferentes puntos. La moxa es una hierba
medicinal muy importante en estas terapias, ya que produce un efecto mucho más profundo que la acupuntura, ¿sí? El Tuiná, que es el masaje terapéutico, que está basado no solamente en realizar masajes, sino que también tiene una connotación medicinal, energética. Las ventosas, todos vimos alguna vez ventosas en deportistas de alto rendimiento. Una forma también de relajación muscular, ayudar a la circulación, la microcirculación, eliminar las toxinas. La dieta terapéutica, esto también en medicina preventiva, que debemos comer en cada estación para ayudar a la energía de diferentes órganos, ¿sí? Por último, el Qigong y el Tai Chi, son prácticas propio del taoísmo, que está basado también en medicina tradicional china, para ayudar a circular los flujos energéticos de diversos órganos también. ¿Y cuál es la finalidad de estos tratamientos? Volvemos al principio, justamente buscar el equilibrio energético de los órganos internos, el equilibrio del yin y el yang para mantenernos sanos. Bien, por último vamos a cerrar esta clase con, con esto de mirar al cuerpo como un todo. La medicina china en realidad no trata enfermedades, sino personas. Cada persona es un mundo. No siempre que se manifieste una enfermedad se trata por igual en todas las personas, ¿no? Entonces, siempre en la medicina china valora, diagnostica cada cuerpo como un síndrome diferente y en base a eso se realiza un tratamiento personalizado y, como mencionamos antes, siempre buscando el equilibrio del cuerpo humano. Bien, bueno, espero que les hayan gustado esta clase. Muchas gracias. Cualquier consulta o dudas que tengan, lo pueden mandar por nuestro Instagram. Y bueno, también los invito a que sigan nuestra página, que siempre vamos a estar subiendo contenidos acerca de medicina tradicional china. Bueno, muchas gracias.